un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Vemos películas, documentales, cortometrajes, largometrajes, animaciones. Ángela Díaz las comenta aquí para Lo que queda del día. Y la película de hoy es una mezcla, es documental y también es un policial, es un thriller. Es una historia real, pero también tiene algo de ficción. Se llama Un hijo propio y es lo más reciente de Maite Alberdi, una de las más destacadas cineastas chilenas y probablemente la de mayor proyección internacional hoy. Hay muchos cineastas chilenos trabajando en las grandes ligas. Tenemos ganadores de premios Oscar como Sebastián Lelio y Gabriel Osorio. Pero en términos de la carrera de Maite Alberdi, ya está trabajando ya para públicos muy internacionales. Y de hecho, esta película es un policial mexicano. Una historia real que podría representar a México para los premios Oscar y para los premios Goya. Así que hay mucho que contar sobre Un hijo propio. Ángela Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez. Muchas gracias, muy contenta porque tengamos un nuevo documental de Maite Alberdi. Se estrenó ayer en Netflix, así que ya todo el mundo lo puede ver. Maite ha hecho hartos trabajos con Netflix, Agente Topo también se estrenó en Netflix y me encanta esta colaboración y que podamos tener su trabajo tan seguido en nuestras pantallas. Así es, y además es un trabajo que ha ido cambiando. Yo creo que Maite Alberdi es una cineasta, una documentalista que tiene una etapa que es muy chilena, con La Once, ¿no es cierto? Y que yo creo que llega a su punto más alto con La memoria infinita, que es una película tan cercana a Chile, que abrió tanto debate, que todavía yo escucho mucha conversación y polémica sobre La memoria infinita. Sí, escucho bastante. Sí, en términos de la historia que cuenta, ¿no es cierto? Que es tremendamente emotiva, pero también es una historia de cómo el cuidado es una decisión, una apuesta, allí para donde para muchas otras personas no lo es, ¿no? Pero La memoria infinita es una obra tremenda y es una película muy importante y muy conmovedora, ¿no? Pero solo para apuntar a que Maite Alberdi es una persona que hace reflexionar, que es capaz de crear obras que generan conversación, que yo creo que son obras muy valiosas en ese sentido, y creo que lo mismo pasa con Un hijo propio. Un hijo propio. Lo que pasa es que Maite Alberdi tiene una mirada del documental muy humanista, creo yo. Es una mirada muy empática, así como en La Once estaba, bueno, también la historia de su abuela, pero también la historia de mujeres a través de las generaciones. Bueno, el Salvavidas tenía este salvavidas que le tenía miedo a nadar. Y en El Agente Topo nos hizo reflexionar sobre cómo vemos a la tercera edad, y en La memoria infinita sobre cómo el amor es cuidado y lo que trasciende es el amor más que los logros, e incluso también como la historia de nuestro país olvida muchas etapas. Ella siempre tiene esa mirada que es muy empática, y creo que este desafío de acercarse en este sector documental a un tema que podría haber sido tratado desde el punto true crime, thriller, porque tiene una mujer que finge un embarazo y tiene también el rapto de un bebé recién nacido. Ella se acerca con una mirada, creo, muy Maite Alberdi, que es una mirada muy de entender desde la empatía la vida de esta mujer que tenía 20 años, que se había casado a los 19, embarazada, había perdido un embarazo, después otro embarazo, y que luego entra en una especie de fantasía de vida paralela donde ella finge estar embarazada porque pierde un tercero, bajo la presión de querer ser madre, querer cumplir los roles tradicionales de maternidad, de esposa, y que lleva esta fantasía a niveles de baby shower incluido, mentiras y el secuestro de este bebé que la termina en la cárcel por más de 13 años. Claro, yo no podría decir que en ese sentido es un policial, o sea, esta es una historia real. Esto es en junio del 2009, una mujer tiene 26 años y entra a un hospital en México, toma una recién nacida, la coloca dentro de una bolsa de regalo. De regalos. Y se la lleva, ¿no? Y es un caso que estremece en México. Y lo que hace Maite Alberdi es contar esto primero como una ficción, como que ella se mete en la ficción que inventa la propia mujer en la vida real, porque ella se inventa que está embarazada, ¿no? O sea, al punto que
va al doctor y el doctor identifica el latido del bebé, que es una cuestión muy O sea, está singular, viviendo ¿no? una vida paralela. Exactamente. Y de alguna manera la producción se mete en esa ficción de la propia protagonista, digamos, y luego la va a llevar a la vida real. ¿Cómo viste tú esa mezcla? Porque son dos registros totalmente distintos. O sea, tú primero ves a la... Habitualmente en los documentales tú ves una historia que está totalmente como ficcionada y al final te muestran en un par de fotografías a los protagonistas como eran realmente, ¿no es cierto? Te dicen como estas Ujú. eran las personas en la realidad. Lo que hace Maite Alberdi es como mitad ficción y mitad documental, y mitad Lo que pasa, conversación con la propia mujer condenada y con la mujer que es la a la que se le quita el bebé en el hospital, digamos. claro, lo que pasa es que el documental como más popular podría ser este que es solo, por ejemplo, registros reales o con recreación. Y siento que Maite siempre ha movido la aguja a mezclar los géneros, porque el documental permite todas estas cosas, permite la ficción mezclada con la entrevista real, permite la recreación, permite, por ejemplo, en El Agente Topo, donde había una persona que era contratada para espiar dentro de un asilo, se permiten estos porque en el fondo estás recreando cosas reales, pero estás viendo como toda la historia, estás construyendo una narrativa sobre ella que no va a cambiar el final, no va a cambiar lo que ocurrió, Claro, no lo puede pero sí cambiar, te va a digamos. dar otras perspectivas de lo que ocurrió. Y finalmente, si hubiera sido un policial thriller, se habría terminado cuando se va presa y no como con toda la historia de la familia, de la pareja, de cómo ellos, si siguen o no siguen juntos después de esos 13 años. Y finalmente cultural. Ella hace lo mismo que hizo en Chile con partes de nosotros, hace una mirada muy cultural, creo yo, del rol de la maternidad en México. Es interesante, es incómodo, es provocador, por supuesto, pero creo que una de las cosas más asombrosas es que toda la parte de fantasía de la protagonista, más allá de que la gente puede juzgar si está en lo correcto o no está en lo correcto, yo creo que ella se equivocó, ella lo sabe y ella pagó 13 años por eso, es bien difícil no empatizar con el dolor de ella al estar sumida en esta mentira. Y creo que grandes mentiras como esta existen como en las historias, recreaciones de ficción como El talento son terrible o casos más reales como el de Carrer y el adversario, de cómo la gente empieza a construir algo porque crea una realidad cuando no puede soportar el dolor de la vida real, digamos. Y ella Sí. es muy inteligente al entrar ahí porque entra con esta ficción para que uno vaya entendiendo la historia, pero cuando pasa al lado real, el choque es súper fuerte y ahí hay que empezar a ver, como dices tú, las consecuencias de todos estos actos. Mm. Yo creo que es muy interesante como punto de vista. Tiene un Ujú. cierto riesgo, ¿no es cierto? Porque en la Sí. empatía de la dirección hay se muestra la historia de la ella, porque dentro de la investigación la condena es para la mujer que secuestra a Por la recién supuesto. nacida y luego, bueno, se la sorprende muy rápidamente y se devuelve la recién nacida a la madre. El Ujú. documental plantea la línea de defensa de la protagonista, ¿no? Que es que ella tenía algún tipo de acuerdo con la Ujú. madre de la recién nacida. La madre de la Y recién la madre nacida lo niega. siempre niega ello. Pero, Claro. pero me da la impresión de que hay más empatía con la protagonista Sí, que con la que termina siendo la víctima desde la perspectiva de la justicia. Y claro. el contexto es muy claro, ¿no es cierto? Que estas son mujeres que están presionadas constantemente a tener hijos, a cumplir como un determinado papel sin que se haga cargo la sociedad del dolor, por ejemplo, que siente Alejandra que ella quiere tener un hijo y no puede. Pero, Ujú. pero yo creo que ahí va a depender de cada espectador cuánto siente que esa mirada que es más afín a la mujer que resulta condenada es la que efectivamente más le acomoda al espectador. Yo creo que es un desafío en ese sentido, el Sí, hijo o pródigo. sea, es muy valiente la manera sobre todo cuando hay como un bebé de pocos días de vida, más allá que el Mm. bebé no le pasó nada y estuvo solo separado de su madre horas, pero es muy valiente tomar esa perspectiva y finalmente el documental tiene una distancia crítica y le da la posibilidad de réplica a la madre que dice que ella nunca acordó regalarle este bebé, pero ella está contando la historia de la mujer que fingió un embarazo, ella es la protagonista. Ahí el espectador es el que puede
empatizar con ella o rechazarla de entrada, y yo creo que eso es lo que plantean todos los documentales. Como mismo tú decías, hay gente que no ve el cuidado de la forma como se muestra el cuidado en La Memoria Infinita, o hay gente que O que no está puede ser capacitada para llevarlo claro, a ese extremo, por ejemplo, a ¿no? ese Entonces, extremo, claro. o en El Agente Topo, que decían, bueno, pero no es ético mostrar a los abuelitos. El documental siempre va a tener una mirada, va a entrar en un lugar donde te va a dar una perspectiva de cómo entender el caso. Y alguien que lo hubiera hecho desde una perspectiva sensacionalista podría haber tocado, tirado solo el tema hasta que se va presa, como si fuera solo el crimen y no todo lo que viene de atrás. Entonces sí, ella está tratando finalmente de entender el mundo de las presiones, de la maternidad, de la soledad, de las pérdidas, también del machismo, está muy presente en muchas partes del documental. Esta lógica de perdiste el bebé porque no te cuidaste, o en mi época las mujeres tenían 10 porque ahora no pueden, o tienes que dejar de trabajar, todas esas presiones en alguien que entra a la cárcel con 26 años y sale con 39, o sea, estuvo mucho tiempo presa. Y al final uno dice, claro, todo esto por este deseo de un hijo propio. Y de hecho hay una frase en el documental que es cuando ella ya había perdido un bebé y la mamá del marido le dice, pero ¿para qué quieren tener una casa tan grande si no tienen hijos? Y es esta lógica del cuarto propio, del futuro, como si no fuera real tu vida si no tienes esta noción de familia. Y todo eso está en el documental de Michael Verdi de una forma que es muy ella, mezclando la ficción, mezclando las entrevistas reales, las voces, la prensa, para lograr entregarte esta mirada quizás distinta de cómo veríamos este caso en las noticias, donde terminaría con la detención de la mujer involucrada. De hecho, en Chile tuvimos un caso muy parecido hace unos años. Entonces, hay un diagnóstico que ella ve y logra llevar a esta historia que se llama Un hijo propio. Así es. Uno podría decir es en parte documentales, en parte realidades, en parte ficción. Tiene testimonios de las personas Mezcla todos los reales, géneros. tiene archivos, tiene documentos, tiene escenas dramatizadas, tiene actuación. Lo que nos muestra que el documental Sí. ha ido creciendo y que hoy lo entendemos como una mezcla de géneros, así como ya no hay solo un tipo de documental. Y creo que Maite Alberdi desde la 11 en adelante nos ha mostrado que ella está interesada en hacer documentales que son todos distintos, que tienen otra Sí. manera de agarrar las historias, y por eso, bueno, ha estado nominada ya 2 veces a los Oscar y es una de nuestras cineastas más destacadas. Así es. Yo creo que si el documental de hecho ha ido cambiando es por realizadoras como Maite Alberti. Como ella, Y yo creo absolutamente. que tú tienes razón, ella se arriesga con una cuestión que era éticamente muy difícil. Es como comprendes a Sí. una mujer que cometió un delito sin justificarla, examinando la presión social alrededor de la maternidad, pero también como llevándote en esa tensión extrema que es para ella llevar esta mentira adelante, Sí. ¿no? Que en algún La momento, angustia. que es como el centro, a mí me parece que hay una parte muy central cuando ella decía, yo quería que esto de alguna manera terminara. Y Que no, alguien me pillara, que alguien de me que esto pillara, se ¿no? detuviera. Claro, De hecho, yo empecé a sí. empatizar a nivel como, ¿cuándo va a decir la verdad? Como que yo necesitaba que, porque no sabía el desenlace, sabía del caso, pero no sabía todo el desenlace, y era como, por favor, que no llegue hasta allá, porque era imposible lo que ella buscaba. A la vez creo que Michael Verdi hizo algo muy valiente, porque hoy en día, por ejemplo, Netflix tiene cada 2 o 3 semanas algún true crime muy bueno, filmado como en suspenso, Mm. pero más bien sensacionalista, donde uno no sabe quién es el asesino, quién es el culpable hasta el último minuto, y les va súper bien. Y esta historia tiene un montón de sensacionalismo y fue tomada con mucho sensacionalismo en México. Y ella toma la decisión de no contarla de esa forma y acercarse a la historia a través de la empatía y de tratar de comprender por qué esto no es un caso aislado y ha pasado más de una vez. El fingir embarazos o Claro. la sustracción de niños de mujeres que no han podido tener hijos antes. Ella toma también el contexto. Tiene varias capas, ¿no? Tiene el hecho real, tiene el relato de la protagonista del hecho, tiene el relato de la víctima, tiene la ficción, tiene la evidencia, tiene cómo la película se filma, ¿no? Ella parte diciendo, a ver, tú interpreta Sí. a esta mujer, y tiene Ella sale esa capa social. Yo creo que yo creo que hay gente que no le va a gustar probablemente el énfasis en la mujer que termina secuestrando a la recién nacida. Hay gente que va a mirar más el contexto, pero como siempre yo creo que es una película para conversar. No es una película que va a pasar así
Se me ocurre a mí nada más por el streaming porque está probando como límites. Sí, creo que eso está arriesgando. Claro, es un documental arriesgado. Es El hijo propio y es la nueva película. Es un hijo propio de Maite Alberdi. Ya está disponible en streaming, en Netflix, y como decíamos, es parte de esta carrera internacional muy extraordinaria que ha ido llevando adelante Maite Alberdi. Sí, muy bien por Maite Alberdi. Me encanta que esté trabajando en México, pero siempre será lo mejor de lo nuestro. Así que por mí que hagan 20 documentales más, ojalá mucho más en Chile, en México y donde quiera. Encuentro que es muy, muy, muy talentosa. Ángela Díaz, con lo nuevo de Maite Alberdi, Un hijo propio. Muchísimas gracias, Ángela. Que esté muy bien, chao. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.